primer lugar, espero que todos vosotros estéis bien, de salud, que sin duda es lo más importante ahora. Bienvenidos al webinar al que hemos llamado Digitalización forzosa por el COVID-19, donde analizaremos de la mano de 3 invitados, gestores de tecnología y pertenecientes a diferentes sectores, los retos a los que se han enfrentado a nivel de sistemas de información y de ciberseguridad para que los empleados de sus compañías puedan trabajar en sus domicilios como consecuencia del estado de alarma. Antes de comenzar, me gustaría informar a todos los participantes que estáis conectados, que disponemos de un chat abierto donde podréis formular preguntas a las que trataremos de dar respuesta en la medida de lo posible y también, que también daremos respuesta a las preguntas que nos habéis hecho llegar por email a través de vuestras inscripciones. Para los que no me conozcáis, yo soy José Barrajón, manager de la división de Information and Technology en Sprint Professional, consultoría de Headhunting del grupo Adecco. Y sin más, paso a dar la bienvenida a nuestros tres invitados que tenemos. Patricio Iliez, CEO y director de organización del grupo DAS en España. Patricio es licenciado en Ciencias de la Computación por la Universidad de Buenos Aires y MBA por ESADE. Anteriormente desarrolló casi toda su trayectoria profesional en el sector de banca y seguros, donde dirigió diversos proyectos de consultoría de negocio y de sistemas de información. Sobre DAS, su actual empresa, comentar que pertenece al grupo Ergo, está formada por DAS Seguros, que es la compañía de seguros de protección jurídica, y DAS Lex Assistance, compañía de servicios legales. Pues bienvenido, Patricio, ¿cómo estás? Hola, muy bien, gracias, José. Excelente. Nuestro segundo invitado, Albert Morcillo, es el CTO de Rocket Roy y profesor del Máster de Big Data en la Universidad Ramon Llull. Albert es ingeniero informático y máster en gestión de proyectos por la UPC, por la Universidad Politécnica de Cataluña. Trabajó en sus inicios en Clicker, lo que todos conocemos ahora como Vueling, desde su creación hasta conseguir los 2 millones de visitas al día. Posteriormente participó como fundador y director técnico de la empresa econtainers.com, es una empresa tecnológica, fue pionera en aplicar tecnología al sector logístico. Con respecto a Rocket Roy, su actual compañía ofrecen servicios de automatización de campañas publicitarias en Google Ads y Bing Ads, habiendo sido nominada en los Google Awards, los premios Google, como referente en Search Engine Marketing, lo que conocimos como SEM. Hola, Albert, buenos días. Buenos días, José. Gracias por invitarme. A ti, bienvenido. Y por último, nuestro tercer invitado, es Alberto Fernández, responsable de infraestructuras del Grupo Pronovias. Alberto cursó un máster en Dirección de Sistemas de Información y Tecnología Empresarial por la Universidad Camilo José Cela y un programa de desarrollo directivo por la Escuela de Negocios SEADA. En su extensa carrera profesional ha pasado por empresas como Bimbo y Cirsa, liderando las áreas de sistemas y de comunicaciones. Su actual compañía, el Grupo Pronovias, cuenta con 125 tiendas en más de 100 países, 4.000 puntos de venta, 5 centros logísticos y casi 1.000 empleados. Bienvenido, Alberto. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, José? Buenos días. Bienvenidos a todos. Buenos días. Buenos días. Bienvenidos a todos, a los invitados a los que estáis conectados. Como todos sabemos, el pasado sábado 14 de marzo se declaró el estado de alarma con motivo de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. Este escenario ha forzado a muchas compañías del país a mandar a casa a sus trabajadores para que sigan desarrollando su actividad en remoto y así poder respetar el confinamiento. A partir de aquí, nos surgen varios interrogantes que me gustaría compartir con vosotros. En primer lugar, y desde vuestra perspectiva como últimos responsables tecnológicos de vuestras compañías, ¿a qué retos os habéis enfrentado en estos días para garantizar que todos los empleados sigan desarrollando su actividad desde sus hogares? Y al hilo con esto, si ya estáis preparados para esta nueva situación, ¿cómo os ha pillado? Alberto, ¿quieres empezar? Pues sí, nosotros pues la verdad es que nos hemos encontrado con muchos retos, como todas las empresas. Nosotros principalmente al contar con empresas en Italia, tener una oficina central allí, tener tiendas, pues el principal reto que teníamos era la información, ¿no? Teníamos mucha cantidad de información de España y teníamos también la de Italia.
Entonces, teníamos mucha cantidad y también la calidad de la información, porque nos llegaba la que teníamos de ahí de Italia, nos decían que tenía el virus un avance, veíamos cómo se estaba planteando desde la compañía cerrar las tiendas de allí, se estaba viendo a los compañeros de Italia cómo se planteaban cerrar la oficina, irse a trabajar en remoto y en cambio nosotros en España teníamos una información de que la cosa era más laxa. Entonces, nosotros ya, pues un poco viendo la experiencia y viendo un poco la información de Italia, empezamos a sondear el mercado, a ver, a comprar ya portátiles, porque nosotros tenemos 60 agentes en el contact center que tenemos una solución legacy y no nos permitía, pues por ejemplo, tener esos agentes trabajando en remoto. Y ya empezamos a pensar y a buscar la manera de tener a esa gente en softphone y sacarlos fuera de la oficina por la VPN y a comprar portátiles. Y la verdad es que ya en ese momento, que era muy pronto, ya nos costó incluso empezar a encontrar portátiles y todavía ya estábamos pronto. Eran las primeras semanas de marzo, la primera semana de marzo. Y, y ya lo estábamos haciendo y ya teníamos problemas. Después teníamos otros problemas y otros retos que eran los procesos internos de la compañía, ¿no? Nosotros queríamos hacer las cosas muy rápido y teníamos problemas con las órdenes de compra, con los procesos de aprobación, con los comités de inversión. Otro de los retos que también teníamos eran nuestros proveedores, los tiempos de respuesta, los seguimientos de incidencias o peticiones. Nosotros tuvimos una de las acciones que también tuvimos que tomar era ampliar los caudales de las líneas de las VPNs, ¿no? Nosotros teníamos 100 megas para lo que eran las VPNs y lo tuvimos que ampliar a 300 megas y esto era un proceso pues complejo. Era un proceso complejo que llevaba un tema de... Gracias a Dios no era un tema tecnológico porque ya teníamos un circuito de 1 gigabit, pero era un tema administrativo y no era rápido y aún así pues tuvimos que presionar mucho. Y después pues, los proveedores también estaban sufriendo el COVID y también estaban pues un poco dispersos, ¿no? Y no sabían cómo llevarlo. Y luego también teníamos nuestro propio reto interno dentro de la compañía, pues un poco mantener el control de la situación, ¿no? Tu equipo, pues la ambigüedad, no sabíamos qué pasaba, no sabíamos también un poco si se cerraban los colegios. Pronovias tiene una población digamos que femenina de mujeres importante, pues también había un tema de saber el impacto que iba a tener el cierre de colegios ahí dentro, si iba a haber mucha gente que se iba a ver que salir de la compañía rápido, si teníamos que proveer a mucha más gente de portátiles, pensar que ahí en la compañía habían 150 portátiles y ahora estamos hablando de que son 250 los que hay. Entonces, en una semana tuvimos que dotar casi de 100 portátiles más. Entonces, tuvimos que hacer mucho trabajo. De todas maneras, en las semanas posteriores, lo que sí que tuvimos de los puntos claves es, que también lo quiero comentar, muy importante, los puntos claves son la monitorización de toda tu infraestructura, tanto de las líneas de datos, de tus data centers, del servicio de soporte y sobre todo tener un único canal de comunicación con todos tus empleados, porque normalmente siempre tenemos varios, ¿no? Tenemos el que viene a verte, el que te comunica por mail, el que te comunica por varios mails, el que contacta contigo personalmente. Entonces nosotros todo esto lo quitamos y pusimos un mail nuevo, un teléfono nuevo y solo aceptábamos comunicaciones por ahí, porque no aceptábamos que nos llamaran a nuestros agentes de Helpdesk a sus números personales, a sus emails personales y centralizamos toda la comunicación en un único punto de contacto, solo uno. Y entonces lo único que hicimos es documentación nueva, porque hay muchos procesos nuevos que no teníamos. La gente se iba a trabajar a su casa y no sabía, no estaba acostumbrada. Y esto era un reto para todos, no solo para IT, sino para toda la compañía. Hicimos mucha documentación y sobre todo mucha resiliencia a tu equipo y mucha paciencia. Y bueno, no sé cuánto me he extendido, pero por respetar un poco al resto de compañeros. Hasta aquí, digamos, es un poco lo que hicimos en Pronovias, ¿no? Vale, si quieres, José, para seguir un poquito con la línea de lo que comentaba Alberto, nosotros tuvimos algo similar en algunos puntos con lo que está contando Alberto. Hay bastantes similitudes.
Pero sí es cierto que nosotros en Grupo DAS, lo que es la modalidad de teletrabajo o lo que es el trabajar de forma remota, la habíamos comenzado hace mucho tiempo, pero estaba muy acotado a lo que era la parte de tecnología, o sea, lo que era el área de IT, tanto a nivel interno, pero además con los proveedores externos con los que trabajamos de forma regular, que se conectan para hacer todos los proyectos en los que estamos trabajando. Y además, a finales del 2019 decidimos como compañía el llevar a todos nuestros empleados a modalidad online, es decir, que pudieran trabajar desde cualquier lugar con portátiles, que es una de las principales cosas que nos ayudó a nosotros a estar más preparados para todo lo que se venía. Entonces, a principio de año comenzamos todo el proceso de cambio de ordenadores por portátiles y empezamos también a trabajar en paralelo a lo que era dimensionar la infraestructura a nivel de conexiones VPN para que soportara a toda la gente si tenía que conectarse de su casa, que lo pudiera hacer y también a trabajar en paralelo en todo lo que era el nuevo modelo operativo y organizativo que se tenía que poner en funcionamiento para asegurar que ese trabajo en movilidad funcionara correctamente. Porque al final lo que siempre teníamos que tener presente es que no podíamos de ninguna manera afectar los niveles de servicio y los niveles de calidad que teníamos actualmente en la compañía. Entonces, esa iniciativa que comenzamos a definir y diseñar a finales del 2019, pues lo empezamos a poner en marcha en enero, en febrero de este año, con la compra de los portátiles. Ahí ya empezamos a ver con el proveedor con el que estábamos trabajando, que ya nos empezaba a decir, estamos teniendo problemas de suministro de portátiles porque las fábricas en China están todas paradas. Estamos teniendo problemas de suministro porque nos están faltando unos chips que no sé qué. Entonces empezamos a ver que la cosa se empezaba a complicar poco a poco. Pero sin embargo aquí, como decía Alberto, aquí veíamos que la situación estaba, bueno, el gobierno decía, bueno, vamos avanzando, está todo bastante controlado y de un día para el otro vimos que era una realidad, ¿no? Que se empezaban a aplicar cada vez mayores restricciones y nosotros todavía estábamos trabajando en el despliegue de todo el plan que teníamos. Entonces, al final, si tuviera que resumir los retos que tuvimos que afrontar en esta primera etapa fueron tres. El primero, el acelerar el plan de trabajo que teníamos, que inicialmente era un plan que iba a durar unos 4 meses prácticamente entre lo que era el despliegue, hacer pruebas pilotos, ajustes y al final el Go Live. Y eso lo tuvimos que hacer en menos de 2 semanas. En menos de 2 semanas terminar de hacer toda la ejecución del plan que era para 4 meses. La otra fue, una vez ya funcionando en una modalidad de teletrabajo 100%, el realizar ajustes, monitorizar y realizar ajustes de todas las conexiones y todos los accesos a todos los sistemas corporativos. Al final, como consecuencia, no tener tiempo suficiente para hacer una prueba piloto con los distintos colectivos de empleados que tenemos y con los distintos accesos a las distintas aplicaciones, pues al final nos encontramos que de repente había gente que no podía acceder a una aplicación o no podía acceder a la otra. Entonces, eso nos requirió estar constantemente ajustando y monitorizando cómo estaba funcionando todo en la compañía. El tercer reto al que nos enfrentamos es no tanto la gestión de incidencias o la unificación de la comunicación, que eso lo tenemos bastante bien resuelto. Sí nos encontramos con la resolución de incidencias cuando ya se trata de equipos informáticos o de hardware y la logística que se tiene que definir y que se tiene que trabajar para poder mover un equipo de un lugar a otro o sí, o sea, por ejemplo, se me rompe un portátil, claro, tienes que decir, bueno, ¿y ahora cómo lo hago, no? Porque si tengo que llevar un portátil de unas oficinas en las que no estamos accediendo porque tenemos la limitación en la movilidad, ¿cómo hago para gestionar el traspaso de un equipo a otro, no? Entonces, ese creo que es el reto más grande que tenemos actualmente, que es cómo soluciono los problemas logísticos cuando tengo que enviar infraestructura de un lugar para el otro. Y de las otras dos cosas, o sea, y otro de los retos que resolvimos gracias a la herramienta de colaboración, a Teams, que fue justamente que la gente pudiera colaborar y pudiera estar interactuando constantemente entre ellos, ¿no? Al final, era otra de las herramientas que nosotros queríamos lanzar como parte de este programa de movilidad y la tuvimos que configurar y lanzar en menos de 3-4 días y por suerte ha demostrado que funciona correctamente. Y la otra cosa, por último, es la monitorización, lo que dice Alberto también, ¿no? O sea, tenemos que estar monitorizando constantemente que todo esté funcionando
correctamente y que no haya ningún fallo. Por nuestra parte, en Rocket Droid, igual que Alberto, nosotros tenemos también un equipo que trabaja con Italia, con el mercado italiano, y además nuestro CEO es italiano, con lo cual 1 o 2 semanas antes de que aquí se decretara el estado de alarma, ya veíamos venir lo que podría pasar y pudimos anticiparnos. Sí que, a diferencia de mis compañeros, en Rocket Droid fue bastante más fácil la transición. Al final, como agencia digital, estábamos muy preparados para la movilidad, dado que nuestros empleados pues, más de una vez tienen que ir a visitar cliente y tal. Entonces, todo el equipo disponía de portátiles y por casualidades de la vida, porque no puedo decir que es porque tuviéramos contemplado un caso como el coronavirus, porque creo que eso nadie lo tenía contemplado. Toda nuestra infraestructura tecnológica está almacenada o alojada en Amazon Web Services, con lo cual el acceso a él, el escalado y la medición es muy fácil porque el propio Amazon te provee de ello. Toda la gestión de mails, nuestro gestor documental, todo está almacenado en G Suite, con lo cual todo está en cloud. Llevamos muchos años trabajando así, entonces la verdad la transición ha sido muy sencilla al teletrabajo. Sí que han habido problemas que habremos sufrido todos, como pues, alguna VPN a usuarios que antes no lo requerían porque nunca trabajaban fuera de la oficina, pues ahora hay que crearlas. Internet de algunas personas en su casa, pues que igual no tenía el ancho de banda adecuado, tenía interferencias con vecinos, lo que sea, y que provocaba problemas. Incluso a algunos que antes del estado de alarmas fueron a segunda residencia en la cual igual no tenían ADSL o fibra y están tirando de 4G. Por suerte, el 4G en España funciona muy bien y se pueden hacer videollamadas de forma decente, pero han sido problemitas de este tipo. Pero la verdad, o sea, la transición ha sido realmente fácil, teniendo en cuenta que tenemos casi todo funcionando en cloud, entonces no hemos requerido de ningún cambio excepcional. Excelente. Bueno, ya veo que cada uno pues hay problemas comunes y problemas que no están comunes, transiciones diferentes por lo menos, ¿no? En función de los modelos de negocio propios de cada compañía. Ahí me llama la atención, sin duda creo que esta situación, esta nueva situación está afectando a la cultura, ¿no? De muchas compañías en las formas de trabajar. Según datos del Instituto Nacional de Estadística, el pasado año solamente el 90,7% de los ocupados no trabajó nunca en su domicilio o en remoto. En remoto, el 91% casi. Y únicamente el 4,8% de los españoles trabajó la mitad de sus días en teletrabajo y el 3,5% ocasionalmente. Claro, teniendo en cuenta estos datos que tenemos, ¿pensáis que este cambio con un componente cultural tan fuerte ha llegado para quedarse? ¿Puede ser el punto de inflexión hacia el teletrabajo? ¿Qué opináis? Albert, si quieres que empezamos contigo. Al final creo que depende un poco de cada sector, ¿no? Hay sectores que están más preparados y que ha habido una transición más larga, más corta, dependiendo del sector. En el sector de la tecnología ya llevamos muchos años, por no decir incluso décadas, trabajando con outsourcing, que quieras o no, es un concepto, es una prueba piloto del teletrabajo, porque lo que estás haciendo es extraer parte de tu negocio, de tus necesidades a una empresa que está fuera de tu oficina y estás haciendo en parte teletrabajo. Y en el sector tecnológico, en los últimos años se ha ido empujando mucho al teletrabajo. ¿Por qué? Porque es una realidad de que cuesta mucho encontrar perfiles. No te voy a contar nada que no sepas tú, que te dedicas a esto.
pero cuesta mucho encontrar perfiles tecnológicos y hay que empezar a ampliar las miras. Eso quiere decir que igual desde Barcelona hay que contratar a alguien que trabaja en Madrid o en Estocolmo para que te haga cierta cosa. Y eso requiere, en muchos casos, de trabajo porque no todo el mundo quiere o puede desplazarse de su vivienda al lugar de trabajo. Con lo cual, el sector tecnológico cada vez está más adaptado a esto. Sí que es verdad que en el resto de áreas de una empresa o otros sectores, pues quizás no estaban tan preparados. Y para mí ha sido curioso que, por ejemplo, el equipo de recursos humanos está haciendo mucho trabajo de Scrum Master. Es decir, un concepto que es muy del área tecnológica, ¿vale? De, bueno, metodologías Agile, metodologías Scrum, ¿vale? Pues conceptos que los tecnólogos tenemos muy interiorizados, como lo que es una daily, un sprint plan, un sprint review, conceptos que nosotros ya son de nuestro día a día, equipos de recursos humanos empezar a plantear, sin darse cuenta de que están haciendo de Scrum Master, plantear a otros departamentos, como el departamento operativa, departamento comercial, esta serie de actividades. Bueno, cada día vamos a tener una call donde vamos a explicar qué hemos hecho el día anterior, qué vamos a hacer el día actual, una daily. Este tipo de metodologías se está implantando y nosotros como tecnólogos podemos ayudar al resto de departamentos a que les sea más fácil esta transición, a que vean que hay una manera de trabajar en el caso en el que estamos. Sí que es verdad que igual que decíamos que hay que medir el uso de la tecnología y el rendimiento de tecnología, es muy claro que para poder trabajar en teletrabajo necesitamos primero medición de rendimiento y de KPIs del negocio. Tenemos que tener muy claro que nuestro trabajo ya no es como se hacía hasta hace muchos años de, bueno, esta persona viene a trabajar, está 8 horas y por lo tanto como está 8 horas en la oficina quiere decir que está trabajando. No. A ti se te va a medir, se te va a evaluar y según tu rendimiento se va a entender que estás trabajando o no, ¿vale? Y esto en el mundo tecnológico tenemos muy asumido cada vez más, aunque hay reticencias, pero en el mundo comercial, por ejemplo, es el pan de cada día. Es decir, si no vendes, no estás generando. Y son cosas que cada departamento pues tienen más o menor medida y ahora se están como congregando todas para que el teletrabajo sea viable. También hay que decir que hay modelos más fáciles de que esto funcione o que no. Es decir, con perfiles seniors es mucho más fácil hacer el trabajo que con perfiles juniors porque es mucho más rápido, mucho más fácil formar a una persona in situ que trabajo. También en proyectos nuevos, aunque es viable hacer este trabajo, yo soy de la opinión de que en un proyecto nuevo, cuanto más junto esté el equipo, cuanto más dinámico sea el equipo y más rápido fluyan las ideas, mejor. Y en un confinamiento como en el que estamos ahora mismo, la capacidad de crear ideas para mí se hace un poco complicada. Es decir, estamos encerrados en nuestra casa, es muy difícil obtener insights o impactos que te generen ideas disruptivas. Así, para mí el teletrabajo es algo que sí, que ya estaba entrando con fuerza y que se va a quedar. O sea, que se va a quedar y que tal. Es decir, y yendo a casos muy, muy extremos, si hoy en día drones simulados
¿vale? Drones tripulados ¿por qué no en un futuro camiones tripulados en remoto y al final acaba siendo teletrabajo? Obviamente es un futuro lejano, aún estamos lejos de ello, pero para mí el teletrabajo es algo que sí, que se va. En un futuro. Perfecto. Patricio, ¿cómo lo ves? Yo creo que el teletrabajo es algo, una ¿Patricio? modalidad que... sí, ¿me escuchas? Sí. Vale. Pues yo creo que el teletrabajo es una modalidad que ha venido para quedarse. Posiblemente no Perfectamente. en la modalidad que conocemos ahora, no en la modalidad 100% del tiempo, el 100% de la plantilla. Esto es una situación muy particular que creo nos ha servido para aprender a trompicones, digamos, el qué significaba teletrabajar, pero me parece que una vez que termine este confinamiento, cambiará esa forma de teletrabajar. Yo creo que las compañías, y me parece que ya serán indistintamente del sector del que se esté hablando, porque al final todas se han visto obligadas a moverse a esta modalidad, yo creo que se irá a un esquema más de un teletrabajo en 1 o 2 días por semana y dependiendo de las personas y dependiendo de los perfiles que se quieran adherir a esta forma de trabajo. Hay que tener en cuenta que hay gente que quizás no le interesa o no está acostumbrada o no quiere y entonces no hay que forzar esta situación a que sea todo blanco o negro, ¿no? Entonces yo creo que es una modalidad que vino para quedarse, pero que cambiará un pelín respecto a cómo la conocemos ahora. ¿Por qué creo que viene para quedarse? Yo creo que hay unos beneficios muy claros. La primera es la conciliación de la vida laboral y personal. Yo creo que el teletrabajo sí permite que la gente se organice mejor y que pueda dedicarle más tiempo a la familia cuando hace falta y dedicarle más tiempo al trabajo cuando hace falta. Yo creo que también está siendo más eficiente. Es una cosa muy curiosa, pero lo que sí notamos, y lo hablábamos nosotros antes de entrar en el webinar, la sensación que tenemos todas las personas que estamos en teletrabajo es que se está trabajando mucho más, no más horas, o quizás incluso más horas, porque también estás sentado delante del ordenador en tu casa, nadie te molesta, y entonces arrancás a la mañana y son las 7 de la tarde, las 8, y seguís estando delante del portátil. Pero da la sensación de que hay menos interrupciones. Las reuniones son mucho más eficaces. Las reuniones antes, cuando estabas en las oficinas, podían durar horas y aquí, cuando estás haciendo una videoconferencia, pues al final la gente va a lo que tiene que ir, resuelve los temas que tiene y corta y se va a otra, con lo cual yo creo que sí se ha ganado en eficiencia. Hemos ganado también en los desplazamientos a los centros de trabajo. Conocía casos de personas que tardaban al día casi 2 horas o incluso más en el desplazamiento, ida y vuelta desde su hogar hasta su oficina. Y eso se evita por completo, con lo cual es una persona que empieza a trabajar, por decir algo, a las 9 de la mañana y a las 7 termina y no ha tenido ningún tiempo muerto en el que no puede hacer nada, con lo cual creo que también gana y es también la satisfacción personal del empleado en no sentir que está perdiendo tiempo para ir a trabajar. Y por último, pues como consecuencia de todo esto, claro, es el impacto medioambiental, ¿no? Que al final esto quizás queda muy bien decirlo, pero en la práctica lo que sí estamos notando es que la polución en la ciudad ha bajado sustancialmente y que alguien se puede desplazar por la ciudad mucho mejor de lo que lo podía hacer en un día normal, ¿no? Como contra, y creo que es la principal contra que le veo al teletrabajo, es la pérdida de contacto humano. O sea, al final, el tener una videoconferencia está muy bien, el poder hablar por teléfono está muy bien, pero al final lo que creo es se está perdiendo, o lo que no se debería perder, es ese contacto humano, esa interrelación humana, que quieras o no, ayuda a seguir manteniendo las relaciones, ayuda a que los proyectos también avancen, ayuda a que cuando tenés una reunión pues puedas ver cómo se siente esa persona y a sentir cómo se siente esa persona, que con una videoconferencia muchas veces se pierde. Entonces, yo creo que eso es algo que no se puede resolver y por eso creo que el teletrabajo, así como estamos hoy, no se tiene que mantener. Y después la otra contra es que mucha gente no está acostumbrada, ¿no? No sé si son seniors o no. Yo creo que todas las generaciones más nuevas están más acostumbradas a esta forma de trabajo, pero sí es cierto, hay gente que no se acostumbra, hay gente que no está acostumbrada a que la midan, a que haya unos indicadores que le estén midiendo cómo está trabajando
y necesita estar en la oficina, necesita estar concentrado 100% en la oficina y por eso le falta esa costumbre. Entonces, yo creo que sobre esas contras a lo que es el teletrabajo como lo conocemos hoy. Muy bien. Contabas un punto interesante, ¿no? Es la gestión de personas, ¿no? Al final, bueno, como gestores de equipos, al final no es lo mismo reunirte con tu equipo en una videoconferencia que, bueno, sí tienes contacto, pero al final el contacto humano yo creo que es importante, ¿no? En todos los ámbitos. Bien, Muy yo bien. creo que del Alberto, teletrabajo se ha estado hablando ¿cuál es tu muchísimo opinión? durante muchísimo tiempo, ¿no? Y creo que el tema en España siempre ha sido un tema cultural, ¿no? El tema del teletrabajo siempre ha sido un tema cultural que nunca lo hemos visto ni nos hemos metido siempre nunca en este tema. Y lo bueno o lo malo de COVID en este caso ha sido el choque, ¿no? Nos ha metido a todos a teletrabajar en una semana. O sea, nos ha mandado a todo el mundo a casa. Y creo que una de las barreras más importantes que nos ha ayudado a vencer ha sido esta. O sea, para bien o para mal, ¡pum! Nos ha roto esa barrera de golpe. ¡Pumba! Entonces, superada esta barrera, que era, yo creo, la más importante de todas, ahora todo el mundo se está planteando, oye, los beneficios que tiene el teletrabajo, ¿no? Y aquí habéis expuesto muchos de ellos, ¿no? El tema de la conciliación, de la eficiencia, etcétera, etcétera. De todas maneras, siguen quedando los retos, ¿no? Ahora hay muchos procesos de compañía que están saliendo que todavía están sin resolver, ¿no? Pues control de equipos, gestión de marcajes, etcétera. Cómo sé dónde está la gente. Además, ahora un tema de salud importante, ¿no? Cómo sé cómo están mis empleados, ¿no? Dónde están, si están bien o no están bien, toda esa comunicación, cómo la hacemos. Hay empresas que tienen la intranet, pero bueno, la tienen para trabajar internamente, ¿no? Cómo se gestionan las altas, las bajas. Hay gente que lo hace todavía en papel. O un tema tan sencillo, pues cómo sello un contrato, ¿no? Cómo lo gestiono, una firma, cómo me firma mi director general o mi apoderado un contrato para poderlo gestionar, ¿no? Pues estos son retos que no estaban todavía hechos porque se hacían todavía a papel. Todo esto se tiene que solucionar. El teletrabajo, yo creo que a la pregunta, yo creo que sí, que viene para quedarse, porque es un tema de eficiencia. Ahora mismo, COVID, pues lamentablemente va a hacer que las empresas pierdan mucho dinero, van a perder mucho dinero y nos van a obligar a todas a buscar modelos de eficiencia, y muchos modelos de eficiencia vienen evidentemente por dejar de tener costes, y uno de los costes puede ser fácilmente el dejar de pagar espacios de oficina. El que lo tenga en propiedad, pues oye, fenomenal, pero hay muchas empresas que pagan por ese espacio. Y uno de los modelos más baratos es ocupar menos espacio. Pues mucho de ese teletrabajo va a facilitar a muchísimas empresas pagar menos espacios. Y estos modelos de, como decía también el compañero de DAS, oye, pues no todos los departamentos, no todas las personas pueden entrar a trabajar. Pero evidentemente en Pronovias también hay muchos departamentos que no pueden entrar a trabajar. Operaciones, expediciones y atelier pues no pueden trabajar desde su casa porque no se puede hacer un vestido desde tu casa, ¿no? Pero hay muchísimos departamentos que sí que pueden teletrabajar, pero tendrán que establecerse turnos y tendrán que ver cómo se trabaja. Por esto hay muchas cosas, como hay que establecer, por ejemplo, protocolos, muchos temas de ciberseguridad que se tiene que trabajar. Nosotros hemos hecho un esfuerzo también muy grande en todo el tema de ciberseguridad, que no inversiones, ojo, es esfuerzos en formación interna, en nuevos procedimientos y sobre todo en formación. Hemos hecho muchísima formación online a nuestros empleados utilizando Teams, que también, como decíais antes, ha sido otra de las herramientas que hemos puesto en marcha a patadas. Evidentemente, como todos, o sea, la tenían 20 usuarios en marcha y ahora la está usando toda la compañía. O sea, en las gráficas de uso de Teams era espectacular cómo crecía a partir del día 16. Comparando el día 9 de marzo al día 16 de marzo, era un tirón increíble el uso de Teams. Y todos los módulos de ciberseguridad, de creación de contraseñas, de uso tal, de aviso de spam, todo eso brutal. Entonces, todos los retos que lleva la ciberseguridad, todos los retos que lleva el teletrabajo hay que tenerlos muy en cuenta también, ¿no?
Excelente. Pues me alegro que hayas también tocado el tema de ciberseguridad, que va muy, muy relacionado con la siguiente pregunta que quería plantearos. Y es que actualmente es verdad que se habla de teletrabajo, se habla del futuro, ¿no? De cómo va a ser, y se habla también mucho de ciberseguridad. De hecho, muchas compañías ya empezaban a prestar atención antes del estado de alarma, ya estaban preocupadas por la ciberseguridad. Y una consecuencia de esta conexión en remoto masiva que tenemos actualmente es el aumento de ciberataques, que en estos días se ha duplicado, ¿no? con respecto a la situación anterior de preconfinamiento. De hecho, en Sprint Professional estamos teniendo también más demanda de clientes que ya nos llaman para pedirnos, interesados en contratar perfiles de ciberseguridad. ¿Qué pensáis? ¿Pensáis que un proceso de digitalización forzosa, ¿no? como el que actualmente tenemos, puede provocar que las organizaciones no implementen los debidos controles en materia de ciberseguridad? ¿Creéis que están los usuarios concienciados también porque también es una parte de los usuarios, ¿no? que tienen que tomar ciertas medidas? Patricio. Pues yo creo que el problema de ciberseguridad no es un problema que se conoce ahora como consecuencia de este teletrabajo. La ciberseguridad y los ataques en ciberseguridad los hemos tenido y los estamos teniendo hace muchísimo tiempo atrás. Sí es cierto que creo que, y de hecho las estadísticas lo están demostrando, es que los ataques se han incrementado de una manera, no sé si exponencial, pero con una virulencia brutal. Pero yo creo que es como consecuencia de que hay muchas empresas que no llegaron bien preparadas para que toda su infraestructura estuviera lista y en condiciones para el teletrabajo. Entonces, al final, se vieron obligadas a abrir puertos en los firewalls, a dejar que los usuarios se conecten con sus equipos de casa porque no tenían equipos corporativos para darles. Entonces esos equipos normalmente tienen unas políticas de seguridad que son más laxas o menos restrictivas que las que puede tener un ordenador corporativo, lo que lleva a que la superficie de ataque sea mucho más extensa y permita que ocurran estos ataques que estamos viviendo, ¿no? Entonces, la realidad creo que con el teletrabajo sí es cierto que las compañías tienen que asimilar la idea de que tienen que ser o tienen que desplegar medidas para asegurar que esas zonas vulnerables o esas zonas de ataque sean las menos posibles, porque asegurar que no van a tener un ataque al 100% es engañarse. Yo creo que nadie puede asegurar que está salvo 100% de sufrir un ciberataque, ¿no? Lo que sí creo que es muy importante es que hay que o aplicar las medidas restrictivas lo máximo posible, siempre encontrando el balance entre seguridad y negocio, ¿no? Porque al final si somos muy restrictivos, pues podemos terminar afectando al negocio, y si no somos restrictivos, podemos afectar al negocio de una manera negativa o contraproducente. Entonces, nosotros, ¿qué hacemos para abordar esta situación? Pues básicamente tenemos un enfoque muy conservador en el sentido de no dejamos o no abrimos reglas en los firewalls o no habilitamos accesos si no están realmente, si no son necesarios y no pasan todos los filtros de seguridad que nosotros ponemos. O sea, tenemos que estar 100% convencidos de que esa petición que nos están haciendo es necesaria, y una vez que estamos convencidos, verificamos una y otra vez que estén bien configurados antes de abrirlo al público en general y a nuestros empleados en particular. La otra cosa que hemos hecho, que veníamos haciendo ya desde inicios de año, que no tenía que ver con el teletrabajo, es incrementar la concienciación a nivel de ciberseguridad entre todos los empleados. Al final, podemos poner muchas medidas de seguridad, pero el principal eslabón débil en la cadena de defensa es el empleado. Nos guste más, nos guste menos, pero somos personas. Las personas normalmente cometemos errores que son tonterías y pensamos que no pasa nada. O sea, podemos recibir un correo electrónico que creemos que es de un amigo, o creemos que es de una empresa con la que estamos trabajando, y en realidad es un phishing que nos está capturando las credenciales, o es un ransomware que cuando hacemos clic nos bloquea el ordenador, y a partir de ahí, dependiendo de cómo esté todo configurado en la compañía que sea, el drama puede ser muy, muy grande. Entonces, al final, la única manera de resolver eso es enseñando y concienciando a los empleados de la importancia de tomar medidas, de tomar precauciones, de no conectar equipos que no sean corporativos,
de no hacer clic en correos electrónicos que no conocemos, y si alguno tiene pinta de que no es de confianza, pues investigar, y si no, reportarlo directamente a la mesa de ayuda o al SAU que tenga cada compañía para asegurar que eso al final no se convierta en un problema para todos. Entonces, como decía, lanzamos una campaña de concienciación a principios de año y la hemos ido reforzando en estos meses, en particular con temas relacionados con phishing, malware y similares. Y la otra cosa que hemos hecho es trabajar en el doble factor de autenticación. Al final, de vuelta, cuando estamos en un esquema de teletrabajo, todos nuestros empleados se están conectando desde ubicaciones que no son las oficinas corporativas, con lo cual tenemos que asegurar algún mecanismo para que ese posible riesgo, que sea una suplantación de identidad y un ataque que podamos estar recibiendo desde China, Brasil, Indonesia, el país que sea, lo podamos detectar y podamos controlarlo y mitigarlo. Entonces, el doble factor de autenticación o el multifactor de autenticación es otra de las están en marcha para minimizar estos posibles ataques de ciberseguridad. Perfecto. Albert, vosotros en Rocketroy, ¿qué planteamiento tenéis? Como he comentado antes, al tener todo en cloud, la verdad es que no estamos detectando más ataques de lo normal, como ha dicho el compañero Patricio, respecto a lo que había antes, porque la ciberseguridad es algo que no es de ahora de COVID, es algo que llevamos muchos años viviendo. Pero sí que hay que destacar el ataque directamente a los empleados, es decir, al equipo, haciendo uso de ingeniería social a través de mail. Es decir, ya hemos pasado desde hace mucho tiempo del típico príncipe nigeriano a mails con remitente de alguien de la empresa, con el nombre de alguien de la empresa, con un texto relativamente creíble de, oye, por el COVID, esta es la nueva VPN, descárgatela, ¿vale? Y la verdad, o sea, yo he llegado a ver mails estas semanas realmente creíbles, y mi propuesta al equipo siempre ha sido de hacer una doble autentificación. Y ya no la doble autentificación del móvil, del SMS típico, sino directamente, si recibes un mail que te parezca relativamente raro, abre el chat. Oye, Albert, ¿has enviado este mail? ¿Este mail es real? Porque depende más de nosotros y del sentido común que podamos tener que de las barreras que podamos llegar a poner, porque siempre van a acabar entrando algún mail de este tipo, es imposible bloquearlos todos. De hecho, hace una semana hice un pequeño análisis y hemos recibido un 300% más de mails de este tipo, o sea que es una barbaridad durante este mes y medio que llevamos de confinamiento. Y se reduce a eso, al buen hacer del equipo, a la formación que tengamos como equipo de cuáles son los canales correctos para decir esto, cuáles no. Yo siempre, tema dinero, hangout, y que quede claro que no es nada fake. Pero sí, es algo a mirar. Es algo a tener en cuenta, pero por suerte en Rocketroy no lo estamos sufriendo mucho tampoco. Y tú que, bueno, comentabas al inicio que habías sacado el tema, ¿no?, de la ciberseguridad. ¿Quieres desarrollar un poco más? ¿Comentabas? Sí, nosotros, a ver, como comentaba un poco antes, en Pronovias, a ver, la gente ya estaba. Nosotros hemos tenido durante muchos años un CISO dentro de la compañía, una persona que se encargaba de concienciar y de ir pasando, digamos, la información dentro de la compañía de lo que era la seguridad y de acompañar al equipo técnico en las implementaciones técnicas de seguridad.
Pero siempre que pasa, o bueno, cuando tú te encuentras con una situación como esta, que te abre el perímetro, como ha pasado con COVID, que te manda a toda la gente a trabajar fuera, pues nos hemos encontrado con dos situaciones. Como decía Patricio, pues te encuentras con la gente que se va a la calle con dispositivos de la compañía, que tienes pues el perímetro controlado, que tienen VPNs, como es en nuestro caso, que tiene el MDM para dispositivos móviles, y luego te encuentras con gente pues que no tienen un dispositivo de la compañía y que se tienen que conectar también a trabajar. Pues ahí nosotros pues también tuvimos que montar un dispositivo, una web con VPN SSL para que pudieran acceder también con el escritorio remoto a su ordenador de la compañía, y todo eso también fue un reto, ¿no?, tecnológico. Pero además de toda la parte tecnológica, súper importante es la formación a los usuarios, y eso nosotros lo hacemos semanalmente. Les volvemos a explicar, ¿vale? Y siempre tienes que encontrar un equilibrio entre la cantidad de veces que les informas para que la gente no acabe obviando los emails que tú les mandas, ¿no? Porque llega un balance entre la información que les mandas, la cantidad de información que tú les mandas, y que no acaben dejando de leer lo que les mandas, ¿no? Entonces tienes que acabar mandándoles de una manera que a la gente le acabe gustando la información que les vas mandando, para que la vayan siempre leyendo y se vayan actualizando. Entonces nosotros hemos mandado información sobre las campañas de CiberCovid, para que la gente supiera la información. Les hemos mandado información sobre Zoom, para que se fueran actualizando la versión de Zoom, para que no se lo bajaran de páginas web fakes y demás. Les hemos mandado también información sobre las campañas de phishing que se estaban llevando a cabo, con tal. Y siempre con un tono de humor, siempre con tonos, digamos, divertidos y demás, para que la gente se fuera haciendo un poco enganchando a estos mails, porque es muy importante. No puedes estarles dando siempre la castaña con estos temas, porque al final, cuando ven que llega el mail de esto, ya ni se lo miran. Sobre todo les hemos dado mucha formación para generarse las contraseñas y los accesos nuevos, ¿vale? Porque hay mucha gente que se pone contraseñas muy sencillas. Y entonces es muy fácil, y siempre la misma contraseña. Y esto es una guerra que siempre está ahí, ¿no? Pues les hemos explicado cómo nos creamos nosotros las contraseñas, ¿no? Se les hemos explicado con ejemplos. Les hemos dicho cómo, y les hemos dado ejemplos de las contraseñas para que ellos se las generen prácticamente parecidas, ¿no? Cómo son para recordar. Les hemos ido explicando cómo está el día a día de la seguridad, digamos, con un lenguaje liviano, con mails muy sencillos y muy cortos, ¿eh? Pero lo que te digo es no solo informarles de cómo se hace una contraseña, sino cómo está actualmente la seguridad. Y esto lo hacemos con un mail que manda cada semana a Recursos Humanos, que, como decía también Albert, pues se está convirtiendo, digamos, en un actor principal de las compañías para la comunicación, o estamos todos fuera, aprovechando estas comunicaciones para meternos ahí e ir informando, porque la gente tiene que estar muy, 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 muy atenta a estos temas, porque es súper sencillo ahora engañar a la gente, que es principalmente como están entrando, porque ahora mismo yo creo que todas las compañías tenemos una guerra en nivel técnico, con EDRs y con demás soluciones, con firewalls y demás, pero es la gente, digamos, la formación y la prisa y la dispersión el factor principal de riesgo de las compañías ahora mismo. Sí, sí. Mira, pues a colación de lo que comentas ahora, ¿no? De la concienciación del usuario, y bueno, que es una parte importante, ¿no? Pues tiene una infraestructura muy segura, pero si los usuarios al final no están formados, pues puede ser la primera vía de entrada, ¿no? Y comentaba Miguel Ángel Aranda, que dice, ¿cómo explicáis, motiváis a los usuarios que no entienden la importancia de la seguridad? Los típicos que piensan que a ellos no les van a atacar y sus datos o no interesan a nadie. Ya, Patricio, creo que lo has contestado, ¿no? Sí, o sea, al final eso es muy curioso, pero eso es una realidad en las compañías, ¿no? O sea, el empleado cree que a él no le va a pasar, o que lo que él está haciendo no es importante o no es relevante, y al final no se dan cuenta que muchas veces no es la persona a la que está buscando el atacante afectar, sino que es a través de ella llegar al siguiente y al siguiente eslabón, y así hasta llegar hasta el administrador, y si está mal configuradas las cosas, bueno, hacer los desastres que han ocurrido en algunas ocasiones, ¿no? Entonces, en la pregunta decían, ¿cómo hacemos para
para explicárselos, bueno, yo creo que hay una forma muy sencilla que es hacer una campaña de phishing dirigida. Es una campaña de phishing creada por nosotros mismos, a la que dirigimos a colectivos especiales dentro de la organización, y demostrarles que incluso ellos también caen en esas campañas de phishing, por más que estemos haciendo y cada 2x3 insistiendo en el mensaje, ojo con dónde clican, bla, 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 la realidad es que después siguen cayendo. Entonces, la forma más sencilla para mí es hacer esa campaña de phishing dirigida y después de mostrarles los resultados y mostrarles, mira, vos pensabas que no caías o que no te iba a pasar, y mira cómo ha salido número 1 en el reporte de ocurrencias, ¿no? Claro, yo creo que eso es un método bastante eficaz para que la gente caiga en la cuenta de decir, vale, ojo, tengo que empezar a tomármelo en serio, tengo que tener cuidado con las cosas en las que leo o a las que accedo y cómo gestiono las contraseñas. Lo que comentaba Alberto sobre la complejidad de las contraseñas es cierto también. O sea, nuestra política de seguridad indica que la contraseña tiene que ser compleja, tiene que cumplir una serie de requisitos, bla, 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 bla. Bien. Buscan lo mínimo indispensable y en algunos casos son muy evidentes, que al final decís, claro, esto a nosotros no nos va a pasar. Pues sí, te puede llegar a pasar. O sea, al final hay algoritmos que están en el mercado que fácilmente pueden craquear según qué contraseñas, ¿no? Entonces, yo creo que es un poco eso, mostrándole con casos concretos a esos usuarios, esto sí puede pasar, has sido víctima de un ataque, ten cuidado en la siguiente ocasión. ¿Vale? Muy bien. Una herramienta que uso bastante, una web que se llama Have I Been Pwned, que básicamente es un recopilatorio de todos los mails que han sido hackeados alguna vez, donde tú pones tu mail y te dice si ha sido hackeado y por dónde, si ha sido por una brecha de Adobe, de qué, ¿vale? Entonces, es una herramienta que está muy bien porque si en caso de que haya una nueva brecha te notifica. Y a más de un empleado, cuando se le ha pasado, se ha sorprendido de decir, pero si este mail apenas lo uso, ¿cómo puede ser que hayan conseguido mi contraseña? Pues mira, ahí está. Y también creo que con el confinamiento hay gente que se está predisponiendo a saber que la seguridad es más importante. Hace unas semanas hice una pequeña formación también relacionada con el tema de los passwords sobre los llaveros digitales, es decir, OnePassword, LastPass, Bitwarden, cualquiera de ellos. Cómo tener un llavero digital donde almacenar todas tus passwords y así eliminar el problema por el cual siempre creas el mismo password para todos sitios, porque no te acuerdas de los demás. Pero si tienes un llavero donde poder tener todos los passwords, pues digamos que el problema no es tanto. Yo quería haceros una última pregunta. Vamos ya un poco justos de tiempo, así que os pido que seáis muy, muy breves. Sé que es difícil, pero os lo pido. Y es una pregunta ya más relacionada con la gestión de equipos. ¿Cómo llegáis a motivar, ¿no? a un equipo que está al que no veis, ¿no? Ustedes lo veis por videoconferencia, veis por teléfono, pero cambia en algo. Pues no sé, ¿no? Imagino habrá miembros del equipo que están en casa, que a lo mejor están solos, ¿no? No tienen pareja, lo que fuera, o cada uno tiene sus circunstancias y puede llegar a afectarte, ¿no? Después de estar 1 o 2 meses, que hacen así, ¿cómo conseguís que no caiga la motivación? Muy rápido. Yo aquí vuelvo a dar las gracias al equipo de recursos humanos porque están haciendo un montón de actividades, desde videobirras para hacer de forma distinta, pues los típicos 5 minutos que hacías del café con el equipo para hablar de forma distendida, a hacer actividades de ejercicio, descubre qué empleado es en base a una foto de cuando eran niños. O sea, se están haciendo un montón de actividades del equipo de recursos humanos que están ayudando a que entre todos nos conozcamos más y que haya un mejor buen rollo de lo que había antes, si es posible. Perfecto. En nuestro caso es estar más cerca, tratar de hacer los contactos más seguidos, tratar de estar con ellos con la videoconferencia, sí, llamando por teléfono también, tratando de interesarnos por cómo está su situación personal en cada uno de los casos, y en monitorizar. Y es verdad, y vuelvo a lo que ya había comentado antes, o sea, esto
es bastante difícil porque al final ese contacto diario que en tu día a día no te das cuenta y pasabas por al lado de uno y decías cómo está este tema y resolvías en 2 minutos una cuestión que quizás estaba bloqueada, pues ahora sí está costando un poco más porque la gente, claro, no está lejos, está a la distancia y por más que hagas las videoconferencias, pues la gestión no es similar. Entonces, la forma de motivar es estar haciendo un seguimiento con ellos y preguntándoles cómo están y cómo van avanzando en su día a día. Perfecto. Alberto, ¿tú algo que añadir? Bien, hombre, pues yo me apunto lo de la videobirra. Fue una idea me parece muy buena, la verdad. Yo aquí haría un comentario a nivel de corporativo, digamos que está dentro de Pronovia se hacen actividades también por la intranet, etcétera, muy bien dirigidas también para hacer actividades, se hacen webinars, se hacen actividades incluso para hacerte tu LinkedIn, mejorarlos, etcétera. Se hacen talleres también para confeccionarte las mascarillas, también por gente del taller, se han hecho cosas muy bonitas. Y luego a nivel interno para gestionar los equipos, a nivel personal, el tema de cómo lo está pasando la gente, ya no tanto de rendimiento, ¿no? Que esto lo haces cada día porque los ves, haces un montón de conferencias y tal. A nivel un poco más de cómo lo está pasando la gente, es más complicado, ¿no? Es más complicado, pero esto ya, si llevas tiempo con ellos trabajando, como yo ahora llevo con ellos 5 años, pues ya los conoces, ¿no? Entonces, cuando ya los conoces hasta cuando te levantas por la mañana y el primer WhatsApp de la mañana de buenos días, si a las 9 de la mañana ya no te lo manda y en vez de mandarte a las 9 te lo manda a las 9:20, ya ves, ya todo el mundo se extraña, ¿no? Entonces, ya hasta esta mañana en mi equipo, ya les decía yo a las 9 de la mañana, todos estaban ya mandándolo a las 9:05, ¿no? Y yo les decía, hostia, os habéis creado un boot para mandarlo a las 9:05. Seguro que si os digo yo una pregunta no me contestáis, ¿no? Y entonces, cuando ves que una persona pues ya lo olfateas, ¿no? Entonces, pues le mandas un mensaje, le llamas, haces una videollamada con él, ¿eh? Hay gente de mi equipo pues que está a punto de jubilarse, está con su madre que es más mayor, que está con tal, y hay que hacer acercamientos puntuales con ellos y irlo viendo. Es una situación que nunca hemos vivido y como excepcional que es, pues hay que tomar medidas excepcionales. Y la gestión de personas ya es muy complicada de por sí. Estando en una oficina, pues ahora yo creo que más. Y no hay manuales. Entonces ahora tienes que hacerlo como mejor que puedas, ¿no? Con las herramientas que puedas. Como manager, pues tienes que hacerlo acercamiento pues lo más humano posible y hacerlo mejor que puedas, porque no te queda otra. Perfecto. Bueno, pues me temo que ya hemos llegado al final del tiempo. Una pena porque está bastante muy interesante estar con vosotros. Agradeceros mucho a los tres que nos hayáis acompañado en este webinar. Ha sido un verdadero placer teneros con nosotros. A todos los asistentes del webinar, pues también muchas gracias por compartir este tiempo con nosotros. Hay preguntas que se nos han quedado sin respuesta, aunque veo que tanto Patricio como Alberto y Albert habéis respondido a muchas de ellas, pero las que no, bueno, pues las iremos contestando después. Tenemos vuestra información, con lo cual, nada, muchas gracias a todos. Gracias. Y nada, pues que tengáis un buen día. Estéis bien. Gracias. Gracias a todos. Adiós. Hasta luego. Adiós.